O sea, ¿podrían escanear una escena del crimen? Dijo. Sí, podríamos perfectamente escanear. Tengo un caso que necesito que resuelva. Con la idea de que el juez, en el juicio, se pueda poner los lentes y pueda mirar a través de los ojos del testigo y evidenciar si es que los hechos efectivamente pudieron haber ocurrido como lo dijo, ¿no? Eso o sea, una cuestión que uno dice como que esto... Pero eso estamos haciendo aquí en la Araucanía. Hay un gran arquitecto, premio Pritzker de arquitectura, Alejandro Aravena, que dijo una frase muy sabia. Dijo, la calidad de vida de las ciudades se mide por la cantidad de cosas que puedes hacer en ella de forma gratuita. Bueno, hola, estamos aquí en nuestro sexto capítulo. Hoy día tenemos a nuestro invitado Daniel Schmidt. Hoy día estamos tomando una Rye IPA, estamos los dos, por fin nos salimos un poquitito de la burlesque, que es lo que todo nuestro público y nuestro invitado han tomado. Así que la Rye IPA, esta es una cerveza más amarga, es una cerveza bien lupulada y además tiene un cierto porcentaje de centeno, lo que la hace un poquito más sedosa y un amargor bien especial. Así que, primero que todo, salud. Salud, Camilo. Daniel. Bienvenido por acá. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Entonces, como preguntaba fuera de cámara, ¿es Daniel o Daniel? Daniel, sí. O sea, de origen alemán, digamos, pero mis padres me pusieron Daniel porque les gustaba el nombre simplemente, y un solo nombre. Perfecto. No dos. Ah, perfecto, igual que yo. También, así que sí, eso es poco común acá. Y, tu primer apellido es Schmidt y el segundo apellido es, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia McLaughlin, pero siempre tengo problemas cuando en todos los actos, ceremonias y todo me preguntan cómo se pregunta el segundo apellido, cómo se dice el segundo apellido. Yo digo, no se preocupe, el primero nomás, McLaughlin. McLaughlin significa hijo del clan del lago, de origen escocés. Y creo que McLaughlin de verdad que es un muy buen nombre para un whisky, así que buenísimo. Si un día te animas a hacer uno, creo que entra muy bien así. Podríamos ocuparlo. Sí, tú vienes tú eres arquitecto, tú estás metido en el mundo también de la academia, vinculado al mundo de la universidad, y también una persona muy interesada y muy metida en el mundo de la tecnología, que vamos a hablar en la segunda parte, que es algo lo cual me interesa mucho en este programa, y también una patita en la política, que también es algo entretenido que vamos a ver después que la cerveza haga un poco más de efecto. Pero cuéntame un poco de ti, así de tu formación profesional y hoy día de la parte más de arquitectónica, porque entiendo que tú estás muy ligado a la parte urbanística también, ¿sí? Yo estudié arquitectura en Santiago, después de haber estudiado arquitectura en Santiago en la Universidad Mayor, con mi señora, que nos conocimos muy jóvenes. Yo tenía 18 años y nos casamos a los 22. No nos casamos apurados, sino que por amor, digamos, porque eran las circunstancias. Decidimos que queríamos salir al extranjero, ver cosas distintas, cosas nuevas, y a mí me interesó mucho en ese tiempo la madera. En Chile somos un país maderero y nadie sabía cómo construir en madera. Digamos, aquí en el sur construimos harto en madera, pero en general, a nivel nacional, se construye muy poco en madera, y la madera era vista como un material barato. Y nos fuimos a Vancouver, a la Universidad de British Columbia. Hice un magíster en ingeniería forestal allá, una línea completamente distinta a la que podría tomar un arquitecto, ciencias aplicadas, muy interesante, una tremenda experiencia. Fui a presentar mi tesis a China, fue una cosa así como bien loca. Y después, estando allá, teniendo la posibilidad de quedarnos allá, dijimos, no, tenemos que volver a Chile porque en el fondo hay que devolver un poco la mano, pero si nos volvemos, no nos volvemos a Santiago, no queremos volver a Santiago. Y llegamos aquí a Temuco nos abrió las puertas. Yo trabajé un tiempo en la Universidad Mayor, y después de haber trabajado en la Universidad Mayor, tuve la oportunidad de entrar a trabajar al servicio público, a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, con Paz Serra. Ella era la Seremi en ese tiempo, me invitó a trabajar con ella, y después de un tiempo estando ahí, me llama el subsecretario un día, me dice, Daniel, a partir de mañana te haces cargo del servicio como director. Fue así como como que te tiraron un balde de agua fría. Y de un día para otro me hice cargo de un servicio que uno cuando está fuera del mundo público no dimensiona lo que es, digamos. Son 200 millones de dólares de presupuesto, trabajan más de 200 personas en el servicio. Tienes que tener alguna competencia, alguna capacidad, digamos, para poder administrar todo este cuento de una forma exitosa. Y ahí es cuando me involucré más en los temas de ciudad, empecé a investigarlos, a estudiarlos, a entenderlos, y tuve mucha relación con el Ministerio a nivel nacional, con las políticas de vivienda, con las políticas urbanas.
Así que yo soy tremendamente agradecido del paso por el mundo público, por el servicio público en ese tiempo. Después me independicé, con un socio tenemos una oficina de arquitectura y fortalecimos esa oficina de arquitectura. Siempre en paralelo haciendo clases, es un tema que siempre me ha gustado. Y en algún momento el rector de la Universidad Autónoma, por recomendación de Paz Serra, me llamó para que me hiciera cargo de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Chile. Así que hoy día, hasta el día de hoy, soy decano, ya llevo 6 años en ese puesto. 6 años ahí en la Universidad Autónoma, sí. Yo he estado en Temuco gran parte de mi vida y la Universidad Autónoma partió acá, bueno, de un tamaño, una universidad pequeña en realidad, se podría decir, y cómo hoy día se ha expandido también a Santiago, y en realidad hoy día, por lo que uno ve, ya compite con las grandes universidades privadas a nivel nacional. Entonces, esto ha sido cosa en los últimos años. Entonces, ¿cómo ves tú de una u otra forma, cómo es tu relación con Santiago? ¿O cómo pasa esto cuando tú no tienes ahora un par de facultades allá, centro acá, y algunos siguen acá? Mira, la Universidad Autónoma, efectivamente, yo conocía poco de la Universidad Autónoma antes de que me invitaran a hacer clases ahí, y he estado ya vinculado con la universidad casi 10 años, porque en el fondo partí haciendo clases, o sea, más de 10 años ya, 10 años, porque en el 2014 empecé a hacer clases ahí. Y haber visto esta evolución de la universidad en estos 10 años fue algo impresionante. Realmente impresionante, porque hoy día la universidad tiene 33.000 alumnos, tiene sedes en Temuco, Talca y Santiago, tiene además un proyecto educativo en Paraguay, tiene otro proyecto educativo en Portugal, un proyecto educativo que se está armando en España y otro proyecto que está funcionando en Estados Unidos. Y uno dice, bueno, ¿por qué la Universidad Autónoma está en el extranjero, digamos? Y porque hoy día todas las universidades que están adscritas a la gratuidad, la Universidad Autónoma está adscrita a la gratuidad, de hecho es la universidad que más alumnos tiene en gratuidad a nivel nacional. Es una universidad que está limitada en su crecimiento por las políticas de Estado, y está muy bien que sea así. No podemos aumentar la matrícula de forma irresponsable, digamos, porque estaríamos afectando el erario nacional. Entonces la universidad busca también un proceso de internacionalización y de crecimiento en otras latitudes como proveedor de una educación a nivel global. El que eso haya nacido de una pequeña casa en la calle Filippi, donde tanto la hermana del actual rector como la señora del actual rector virutillaban el piso antes de que los alumnos entraran a clase, es algo que uno, la verdad, es como para sacarle el sombrero, digamos. Es un proyecto maravilloso que nace de esta región. Oye, un tema que tocaste bien al inicio, que bueno, no siempre dentro del emprendimiento, el otro punto que me gusta es que cómo uno va conectando los puntos en el pasado. Es decir, tú hablaste de tu paso por Vancouver, y donde aprendiste y también hiciste un magíster respecto a la madera. Y algo que a mí por lo menos siempre me ha llamado la atención, porque por un lado somos un país, o el sur de Chile, sobre todo la Araucanía, tenemos tanta madera, somos, las forestales, que también hay todo un tema político también ahí, si son buenas o malas, pero independiente de eso está el tema del consumo de la leña, pero uno ve pocas construcciones acá de calidad de madera. Encuentro, uno cuando va al sur, tú dices en Valdivia, por ejemplo, creo que se ve un poco más, o por ejemplo, o algunos lugares como lo que hizo Peterman en Willow Willow, que uno queda maravillado con esas construcciones en madera. O de repente también en Pucón, que uno siempre, por lo menos cuando chico, era todo de esta madera bonita. ¿Por qué crees tú que no, o qué habría que hacer para incorporar madera a la parte arquitectónica de Temuco? Mira, yo creo que hemos avanzado bastante. Hoy día en Chile hay varias agencias que están dedicadas a la promoción de la madera como material de construcción, pero se tiene que cerrar una brecha muy grande, digamos, una brecha normativa. Chile es un país sísmico, digamos, y la madera es un material tremendamente idóneo para la construcción sísmica. Tenemos que sacarnos esta tara cultural que tenemos de que la madera es un material liviano, que es un material que se pudre, que es un material económico, o sea, yo quiero mi casa de material, no sé si has escuchado hablar eso entonces como que la madera no es material. O claro, cuando dicen, oye, se consumió en un incendio una casa de material ligero. Y claro, resulta que tenemos construcciones en Noruega que tienen 1200 años de madera y que ahí están en pie. Los templos japoneses, digamos, que también tienen cerca de 1000 años, construidos en madera y que están en pie. Y pasa no por el material, sino que pasa por el diseño.
cómo diseñamos buenas construcciones con este tipo de materiales que nos van a ayudar a limpiar de alguna forma la polución que hemos generado en nuestro planeta. Bueno, eso, la polución también nos lleva a un punto para mí también central, que es el cómo imaginamos Temuco. Temuco es una ciudad, bueno, yo vivo gran parte de mi vida acá, donde tengo una relación de amor-odio con Temuco. Yo creo que todos tenemos un poco a veces esa sensación, sobre todo en invierno, cuando empieza el humo y uno no ve estas soluciones. Pero también desde un punto de vista arquitectónico, porque uno ve que siempre, bueno, creo que Temuco es de esas ciudades de Chile donde el patrimonio prácticamente ya no existe. Hoy en día no sé qué construcciones patrimoniales quedan vigentes acá. Y veo difícil que la rescatemos, pero como tú, entrando ya en un mundo ahora de tu visión personal, como arquitecto, también como planificador, como también dentro del rol político que tienes tú, ¿cómo ves tú este Temuco? Soñamos un poquitito en esta, si nos podríamos sacar un poco las trabas así sin soñar, ¿cómo imaginas esta como lo que hablabas tú de Suecia? ¿Cómo te imaginas este Temuco 2.0 desde una arquitectura más interesante? Sí, mira, déjame partir por algo un poquito más global y aterricemos después en Temuco. Y siguiendo la línea de Suecia. Los suecos tienen una organización que se llama Symbiocity, que junta dos palabras inglesas, que los ingleses, o sea, no sé, bueno, estos fueron los suecos, pero tienen como esta magia de poder juntar palabras y armar un nuevo término. ¿Ya? Simbiosis y ciudad, city, Symbiocity. ¿Ya? Y la Symbiocity básicamente quiere entender la ciudad como un organismo que extrae recursos desde su entorno, ¿ya? Y que después entrega desechos al mismo entorno, ¿ya? Cómo dentro de la ciudad generamos los sistemas necesarios de reciprocidad, los sistemas de sinergias necesarios para que el desecho que la ciudad genera sea el menor posible, ¿ya? Es como nosotros somos un organismo también como cuerpo humano, comemos, nos alimentamos de comida y después desechamos, digamos, ¿ya? Claro. Que ese desecho que la ciudad genere sea inocuo para el medio ambiente que está en su entorno. Perfecto. Esta organización Symbiocity, digamos, ha ayudado a muchas ciudades en el mundo a adoptar ciertas prácticas en ese sentido. Colombia, el nivel latinoamericano, es el único país que como que ha incorporado ciertas prácticas en eso. Y Temuco perfectamente podría ser una ciudad que vaya a buscar aquello. Hoy día tenemos problemas estructurales del funcionamiento de la ciudad. Llevamos todos nuestros residuos a Los Ángeles. Todos los días, sí. Toneladas y toneladas de camiones que salen desde nuestra ciudad y ni siquiera lo dejamos aquí al lado, sino que lo tenemos que llevar a 200 kilómetros de distancia para poder desecharlo. Se han hecho varios esfuerzos, digamos, en poder promover de mayor forma el reciclaje, pero creo que tenemos ahí una deuda aún mayor, digamos. Tenemos que instalar de forma masiva compostaje para todas nuestras basuras orgánicas, tenemos que instalar de forma masiva sistemas de reciclaje de todos nuestros desechos reciclables, y yo soy partidario, y quizás esto es algo polémico, pero de que valoricemos energéticamente el resto de los residuos que no son reciclables y que con eso generemos energía para el funcionamiento de nuestra propia ciudad. El poder mantener ciclos que sean mucho más circulares dentro de la ciudad. Obviamente hay que generar la infraestructura para eso, avanzar, pero yo me imagino un Temuco de esa forma. El Temuco tiene la escala para poder hacer algo por el estilo. Entonces, básicamente tú estás diciendo que aquí vendrían siendo tres ejes para esto. Por un lado estaría el reciclaje de aquello que podamos hacer. Me imagino yo, por ejemplo, el vidrio, las latas y muchas otras cosas, algunos plásticos quizás, ahí siempre hay una duda. Está después el compostaje, que yo creo que es algo fundamental. Es decir, solamente lo que genera la Feria Pinto ya uno podríamos tener ahí una cosa increíble, sobre todo en una región que tiene tanto campo. Y el tercer punto, que también lo encuentro muy interesante, el que dices tú, que cómo nosotros aprovechamos energéticamente este material, ya sea, no sé si te refieres directamente como a través de una incineradora o a través de eso. Sí. A través de una incineradora. Viena tiene en el centro de su ciudad una incineradora que de hecho diseñó, todo su exterior lo diseñó Hundat Vasa, que es un artista de principios del siglo pasado, que hizo un trabajo maravilloso en camuflar esta incineradora en la mitad del centro de Viena. Estocolmo
tiene una incineradora donde la gente esquía en el techo o anda, digamos, al lado tiene un parque de diversiones. Entonces, si uno trabaja con la tecnología adecuada, estos lugares de incineración de basura son lugares tremendamente inocuos para la ciudad. Y valorizamos energéticamente los residuos que nosotros mismos generamos y con eso producimos energía que la misma ciudad necesita. Han habido intentos de hacer eso aquí y que lamentablemente no han prosperado, pero creo que es una agenda que deberíamos buscar levantar, pero siempre y cuando tengamos antes la base de el reciclaje y el compostaje. O sea, no podemos pensar que toda la basura la vamos a mandar a incinerar, porque tenemos que primero limpiar esa basura y dejar únicamente los elementos de mayor valor energético para poder extraer la energía de ella. Sí, sí, tú dijiste que claro, es un tema polémico, y yo creo que es algo que yo por lo menos, siempre me he considerado una persona ecológica, ambientalista. Mi padre también siempre ha estado metido en ese mundo. Sin embargo, yo por lo menos pienso que hoy día como que hay a veces una exageración con respecto al no, a que hoy día no puede hacer, uno puede hacer nada. Uno no puede decir, se quiere hacer un puerto en Araucanía, no se puede, porque no se quieren hacer algunos embalses o algunas centrales de paso, no, tampoco nada. Si quieren hacer incineradores, tampoco. Entonces al final como que llega un punto donde después legamos por qué seguimos siendo la región más pobre. Entonces yo a veces pienso que, esta es mi opinión, y que es de que como que nos fue un poco el chancho en algunas cosas, pero tampoco estamos dando otras soluciones. Es decir, tú mencionabas esto de Viena. A mí me ha pasado que justamente viajando en Alemania sobre todo, a mí me impresiona cómo la industria es grande, es decir, cervecerías del 3-4 veces más grande que la CCU, que está aquí saliendo hacia Piña en el Bun, ahí mismo, en la ciudad, está en la ciudad y no pasa nada. Es decir, otros estándares, otra tecnología, pero uno dice, ¿por qué hoy día demonizamos tanto la industria como que tienen que ser lo más lejos posible? ¿Sí? Mira, yo te voy a poner quizás eso en retrucarlo en el sentido de que hoy día nos llevamos toda la industria fuera de las ciudades y con eso generamos una demanda de transporte enorme, generamos tiempos de traslado para la gente. O sea, la demanda de transporte primero energéticamente, o sea, todo lo que se requiere de quemar combustibles fósiles para poder llegar de un punto a otro. Pero el tiempo que la gente necesita para llegar desde su casa al lugar de trabajo y volver, es un tremendo valor. Cuando ciudades que al parecer han sido más inteligentes que nosotros han mantenido sus industrias en los lugares centrales, ¿cierto? Y han permitido que la ciudad funcione en torno a ellos, obviamente incorporando filtros, protocolos de seguridad ante incidentes y manteniendo una red de industrias funcionando en las mismas ciudades para que las ciudades también al mismo tiempo sean más vivibles. Y ahí llegamos quizás a otro punto de Temuco que creo que es relevante. Temuco tiene una escala caminable. Uno dice, no, pero ¿cómo? No sé, ¿cómo caminable? La verdad es que desde cualquier punto de Temuco a otro punto de Temuco te demoras media hora caminando. Obviamente hay lugares que quizás están un poco más lejos y todo, pero nosotros promovemos muy poco la caminata, promovemos muy poco el uso de la bicicleta, y estamos centrados culturalmente en el uso del automóvil como medio de transporte. Nuestros sistemas de transporte público son un desastre. Subirse a una micro es una aventura. O sea, para una persona que tiene una pequeña incapacidad de moverse, no sé, que anda con bastón, ni siquiera en silla de ruedas, sino que con bastón, subirse a una micro es una aventura. Y una vez que está ahí arriba de la micro, el zarandeo para allá y para acá también lo hace poco amigable. Temuco tiene la posibilidad de tener un sistema de transporte público que sea de alto estándar y que uno lo prefiera antes que sacar el auto de la casa. Nos tuvo 3 semanas sin luz acá, fue bastante complicado. Pero bueno, justamente tiene que ver un poco los temas que hablábamos de la conectividad, la infraestructura eléctrica, todo. Y justamente yo delante quería comentar de que yo ando mucho por la ciclovía, y algo que me pasa que todos los días, sin excepción, tengo que retar a alguien que va caminando por la ciclovía. Y parte yo creo que, hay poca cultura de que la gente ve y camina por ahí, a veces parejas que van de la mano y de lo mejor así, y se enojan, y dicen, oye, pero ¿qué te pasa? Y bueno, sí, es para andar en bici. Pero también es cierto que algunos comentan de que hay muchos lugares donde hay ciclovía, pero no hay donde caminar. Entonces, porque tú mencionabas eso, yo estoy de acuerdo contigo, yo camino mucho y es una ciudad poco amigable para caminar en muchas partes. Mira, ¿sí? yo te diría además,
O sea, es poco amigable para caminar en muchas partes. El estado de las veredas, en muchos lugares, imposible. En algunos lugares ni siquiera hay vereda, digamos, es como pura calle. Pero también el que tengamos que hacer ciclovía es un despropósito, digamos. La calle debería ser un lugar de convivencia para todos los medios de transporte, incluida la bicicleta. El que andemos sin bicicleta para un lugar exclusivo para las bicicletas tampoco es lo más eficiente. Si tuviéramos una buena cultura urbana, perfectamente podríamos andar en bicicleta por la calle, como se hace en prácticamente todas las ciudades desarrolladas, digamos. No sé, tengo un hermano que vive en Sydney. En Sydney intentaron implementar una política de ciclovías y finalmente terminaron eliminándola y dejando únicamente ciclovías de larga distancia, en carreteras, digamos, donde funciona. Pero dentro de la ciudad la gente anda en bicicleta en la calle y tenemos normas para entendernos entre ciclistas y automovilistas y entre peatones, y con eso debería la misma infraestructura funcionar para todos. Interesante, eso no lo había pensado, si de la forma, sí, porque tiene razón. Es decir, oye, y pensando un poco más en macro, llegando ya en temas más urbanísticos, quizás más grandes, cuando pensamos en este gran Temuco, Padre de las Casas, Cajón, ¿cómo integramos? Sobre todo pensando en una ciudad que hay mucho público flotante, población flotante que viene del campo a vender sus cosas. ¿Cómo imaginas tú una conexión mejor, sea desde Labranza, desde, bueno, ahora Fundo del Carmen, que es horrible subir por esa calle? ¿Cómo tú ves posible cuando ya está todo armado de poder hacer algo y poder hacer un cambio fuerte? Mira, yo creo que algunos avances recientes han sido muy beneficiosos. El hecho de que tengamos un tren interurbano que hoy día conecte Victoria con... está llegando a Pitrufquén, espero que llegue luego a Loncoche. Tenemos un montón de... En toda la vía troncal del tren tenemos un montón de pueblos maravillosos para vivir. Perquenco, Gorbea, Lautaro, son ciudades, o sea, tienen una escala maravillosa para poder realizar una vida de pueblo, básicamente, y poder llegar a trabajar a Temuco como centro que aglutina quizás todos los servicios. Ese avance, el avance de tener un tren que conecte y ojalá sea con mayor frecuencia y que podamos tomarlo durante todo el día para poder ir y venir de forma permanente, como se hace en Europa hoy día, que uno dice, chuta, ya, pero estáis pensando en Europa, pero si aquí tenemos todas las condiciones dadas para que eso pueda funcionar. Y en el sentido oriente-poniente también podríamos replicarlo. Hoy día esa faja vía, digamos, que conectaba el tren hasta Carahue antiguamente, hoy día se transformó en ciclovía, pero perfectamente podríamos paralelamente tener un tren de superficie de baja velocidad, no necesita ser un tren súper rápido, pero que nos conecte con Labranza, idealmente también con Nueva Imperial y con Carahue. Y eso haría de todo este sector un sector de maravillosa conectividad que nos permitiría no necesariamente seguir aumentando el radio urbano o la zona urbana construida en la ciudad de Temuco. Por lo que yo entiendo, la ciclovía, la que pasa acá afuera, por ejemplo, acá del local del Biergarten, sigue siendo propiedad de Ferrocarril del Estado, aunque en el fondo es como un préstamo que se le hace ¿Sí? Y claro, ahí uno se imagina, sería muy entretenido tener un tren de conexión con Labranza. Aquí yo ofrezco, ojalá que aquí hagan la estación Klein, ahí sería que paren a... Porque yo le digo, por eso nosotros, tú antes hablabas también de algo que siempre me ha impresionado acá en mi local, es que la gente... todos vienen en vehículos, si todos vienen en vehículos y uno dice, están habiendo Uber, habiendo bicicleta, ahora están los scooters, pero aún así la gente le cuesta moverse en Temuco que no sea en vehículos, y la ciudad claramente está colapsada con vehículos. ¿Sí? Mira, hay como un tema de estatus de tener el auto, ¿ah? Uno tiene un auto y es como estatus, y de hecho a veces el auto lo cuida más que la señora, lo cuida más que la casa, y resulta que el vehículo debiese ser un medio de transporte que ocupemos ojalá lo menos posible, y ojalá lo ocupemos compartidamente. Un Uber es un sistema de transporte compartido, el mismo vehículo lo ocupa mucha gente durante el día. Se vienen los vehículos autónomos, hoy día ya en Santiago están funcionando vehículos autónomos que uno pide sin conductor y llegan a tu lugar y después los siguen, o estos vehículos de tiempo compartido que también uno los maneja
quedan estacionados en un lugar, así como los scooters, digamos, que funcionan aquí en Temuco, funcionan en Santiago, funcionan en muchas de las urbes. Hay vehículos de uso compartido, que uno los maneja, los deja en otro lugar estacionado y después llega otra persona, también los ocupa, los deja en el mismo lugar estacionado. Sí, alternativa de transporte hay millones. Por ejemplo, tú cuando recibes gente de afuera, de Santiago o de extranjeros, ¿cuáles son los lugares que los llevas a Temuco? ¿Cuál es el recorrido obligado que les muestras? Mira, de Temuco bastante poco, ¿eh? La Feria Pinto es uno de los pocos lugares. Antes los llevamos también al pabellón de la Araucanía, que lamentablemente hoy día el pabellón está como de capa caída. Espero que lo logremos revitalizar en algún momento. El puente Tren Caicay yo creo que también se ha transformado en un hito interesante. Sí. Y tenemos, no sé, algunos lugares más, pero poco. Yo creo que este mismo lugar, el Klein, se ha transformado en un lugar sí, obligado para venir a tomarse una cervecita en la tarde. Pero uno lo lleva más hacia los alrededores, digamos. Una visita al lago Budi, una visita al Parque Nacional Conguillío, al Parque Nacional Mayeco, digamos, son como... yo creo que uno de los grandes valores de nuestra región tiene que ver con el entorno natural en el cual estamos situados. Sí, yo siempre he dicho eso, que Temuco lo mejor que tiene son sus alrededores, hacer siempre, y es verdad eso y es curioso que yo hace años ya vengo escuchando que el desafío del turismo en Temuco es poder que la gente pase por lo menos una noche en Temuco. Generalmente pasan una, pero porque hay muchas convenciones, hay hartas reuniones que se hacen acá, pero ¿cómo mantenemos a este turista? Yo creo que bueno, es el Temuco del futuro. Y bueno, y pensando también en este Temuco del futuro, nos vamos metiendo también un poco en la política. Mira, antes de que nos metamos en la política, déjame darte otro tip que yo creo que no pasa quizás en Iquique. Ya. Pero Temuco tiene una particularidad re importante. Temuco tiene dentro de la ciudad un lugar para hacer parapente. El Cerro Mariposa, digamos, al lado del Cerro Ñelol, es un lugar donde prácticamente todos los días de verano, primavera y algo de otoño, tenemos parapentistas que están volando sobre la ciudad permanentemente en las tardes, en un entorno maravilloso, viendo todos los volcanes alrededor, y eso le sacamos poco provecho. Hay algunos emprendimientos turísticos también que están haciendo canotaje y están haciendo kayak en el río Cautín, que es algo que uno dice, oye, tenemos un río maravilloso que pasa por al lado de nuestra ciudad y no le sacamos provecho. Pero hay gente que ha empezado a descubrir esas bondades de un entorno muy cercano a Temuco, que ni siquiera tenéis que viajar, sino que estáis aquí mismo, y le están sacando lustre a particularidades que tiene la ciudad, sus cerros, su río, que pueden transformarse en una forma de atraer a gente que le gustan estos deportes un poco más outdoor. Mira qué interesante, vamos a centrarnos un poco en ese punto que tocaste algo que en realidad es un tema que a mí me gusta, que es el Cerro Ñelol. Yo creo que uno crece como típico que a lo mejor en Chile o muy humano, que uno no valora lo que uno tiene, cerca uno lo mira menos. Cuando yo era chico el Cerro Ñelol es como así como el lugar donde van a tomar ahí lo que sea, pero claro, un día alguien me dijo, haciendo un trabajo ahí, que otra ciudad del mundo tiene un parque nacional, o en este caso, ¿cómo se llama?, un monumento nacional dentro de la ciudad. Es decir, uno está literalmente en el centro de Temuco, en la calle Prat, uno camina y uno llega a un lugar donde si te metes ahí 5 minutos después, pues estás igual que en cualquier parque nacional. Se escuchan un poco los bocinazos, pero en realidad es impresionante lo que tenemos y se valora poco. Hay un restaurante súper interesante arriba, que bueno, siempre va pasando un poco de mano en mano, pero se logran cosas súper geniales y creo que sí, le damos poco valor. Ahora tenemos un mirador muy bonito donde participó un ex compañero mío, también Jaime Nostroza, arquitecto también de madera justamente. Entonces, un poco siempre ha estado la duda y esta discusión porque este parque lo controla CONAF, pero hasta qué punto CONAF a veces restringe mucho a hacer cosas. Ellos dicen que lo hacen para preservar justamente lo verde y la fauna que exista. Entonces como que es un parque, pero tampoco es tan accesible. ¿Tú consideras que eso está bien o cómo podríamos hacer para darle el brillo al Cerro Ñelol sin perder su naturaleza tampoco? Bueno, el Cerro Ñelol efectivamente tiene la categoría de monumento nacional. Yo me acuerdo de una conversación muy antigua, cuando llegué recién a Temuco, digamos, fui a presentarle un proyecto para hacer con la universidad en el cerro al ese entonces director de CONAF, y me dijo, mira Daniel, aunque tenga la voluntad de hacerlo, no podemos mover ni una rama en el cerro, porque es monumento nacional, entonces no se puede tocar. Y siempre está ese conflicto entre que tenemos
valor, digamos, propio de la ciudad, que es el Cerro Ñelol, y la imposibilidad de acceder a él de una forma más masiva, producto de que tenemos el riesgo de que se queme, que lo vandalicen, o que producto de esta acción antrópica de que la gente vaya permanentemente al lugar, se empiece a deteriorar la naturaleza o la vida, la fauna, la flora y la fauna que existe en el lugar. Pero yo creo que hay formas de hacer convivir ambas cosas, y tiene que ver con creer en la gente, en que la gente lo va a cuidar, que la gente efectivamente va a poder acceder a este lugar de una forma sana, pero tenemos que dotarlo de la infraestructura necesaria para que eso pueda ser así. Iluminación, buenos senderos, un buen equipamiento sanitario para que uno pueda estar ahí de forma más prolongada, y buenos servicios también, pues el restaurante arriba, digamos, tener un buen lugar donde llegar a tomarse algo o poder disfrutar de la vista. Creo que hay una oportunidad importante. Sí, un poco, yo por ejemplo, algo, yo creo que un lugar también muy bonito que apareció en los últimos años es el parque Isla Cautín, el parque urbano Isla Cautín. Nosotros con la asociación gremial que tenemos de cerveceros fuimos los primeros en hacer fiestas masivas de cerveza ahí, y al comienzo estaban estos resquemores de que bueno, iban a llegar gente, iban a tomar cerveza, y se iban a emborrachar, comenzó a vandalizar y todo, y ha sido todo lo contrario. Es decir, hemos llegado a ese punto donde van familias, muchos niños, entonces, y son de verdad fiestas muy familiares que se logran con muy pequeños incidentes, muy aislados. Entonces, como mismo llamado que yo haría también para estos lugares como el Cerro. Así, yo creo que uno puede tener estos espacios donde tú puedes llegar a gente y se puede tomar una cerveza, un cóctel sin problema, sin todo este temor de que oye, va a pasar algo malo. Pero sí, yo estoy de acuerdo que ahora, ¿quién hace esa inversión? ¿Es público, es privado, es público-privado? Ahí es donde entra la gran duda siempre. O sea, mira, hay un gran arquitecto, premio Pritzker de arquitectura, que es como el Nobel de la arquitectura a nivel nacional, el único que lo ha tenido, que es Alejandro Aravena, que dijo una frase muy sabia. Dijo: la calidad de vida de las ciudades se mide por la cantidad de cosas que puedes hacer en ella de forma gratuita. Perfecto. ¿Ya? Y el Parque Isla Cautín es un testimonio de aquello. Temuco vivió durante muchos años sin el Parque Isla Cautín, y todo el mundo decía: oye, la gente no va al parque porque la gente no ocupa las áreas verdes. Oye, se inauguró el Parque Isla Cautín y al día siguiente había problemas para estacionarse alrededor. Sí. Al día siguiente, digamos, había problemas de congestión para poder llegar al parque, porque no es que la gente no vaya al parque, es que no habían parques para ir. Digamos, el parque del Cerro Ñelol no era una alternativa porque tiene un montón de restricciones para poder entrar, pero el Parque Isla Cautín, que es abierto, que tiene toda esta cantidad de servicios, digamos, y de entretenciones, da cuenta de que la gente está ávida de tener buenos espacios públicos. Y una ciudad que tiene buenos espacios públicos es una ciudad con buena calidad de vida. Y para allá tenemos que avanzar. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, yo recuerdo que muchos años atrás participé en la presentación del proyecto del Parque Isla Cautín. Y no sé cuánto fue que demoró. Demoró como 15 años más o menos en estar listo. Entonces son tiempos largos que demora. Bueno, está también el Museo Ferroviario, que a mí también me encanta, y creo que también son lugares que ha costado tanto sacar adelante, pero yo sí creo que esta ciudad tiene más cosas de las que uno le da valor de repente. ¿Sí? En el sector Pedro Valdivia se inauguró hace muy poco un parque con un pump track maravilloso para que los chicos vayan a andar en bicicleta, en skate, en lo que sea, aprovechando un lugar completamente residual en el centro del sector Pedro Valdivia. Y es interesante que hagamos aquello, porque así valorizamos también sectores que quizás están algo deprimidos y les incorporamos infraestructura, y esa infraestructura se valora, hace que la gente que esté en ese lugar no tenga que desplazarse largas distancias para poder llegar a un lugar que tiene las amenidades que podría tener cualquier lugar de la ciudad. Así que yo creo que hemos avanzado mucho en transformar a Temuco en una ciudad mucho más amigable, pero Temuco tiene el potencial de transformarse en una ciudad aún más amigable en todo sentido. Sí, yo creo que, bueno, entrando como lentamente en el tema político, que en realidad, bueno, todo el rato hemos hablado de política, si hablamos, política es la polis, finalmente, es la ciudad, y algo que, por ejemplo, que a mí me llama la atención de Temuco es el centro. El centro, con respecto al tema del mundo de los bares, en el cual yo he estado muy ligado, Temuco, desde que yo tengo recuerdo, ha tenido sus momentos altos, sus momentos bajos, de repente como que van los locales, desaparecen. Entonces, mientras, claro, lugares como la Avenida Alemania que se han ido consolidando,
pero el centro tiene este vaivén. Entonces uno siempre se pregunta cómo recuperamos el centro de Temuco como un lugar también un poco más bohemio, un poco más interesante, cómo tener que, porque hoy día la mayoría de los restaurantes, si bien hay en el centro y son destacables, la mayoría están tan fuera, en la periferia. ¿Cómo ves tú un rescate del centro de Temuco en todas sus dimensiones? Es como hacer una apuesta, digamos, pero yo creo que esas apuestas radicales, esas apuestas donde uno dice, realmente apostemos por el centro de Temuco, hacer una campaña para apostar, para levantar el centro de Temuco, podría ser revivirlo. Yo estuve el año 2019 en Minneapolis, que es una ciudad poco conocida en Estados Unidos, pero es donde nacieron como los malls, este concepto del mall, y nacieron en las periferias. Porque es una ciudad muy fría en invierno y muy calurosa en verano. Entonces el mall te ofrecía poder llegar en el auto con aire acondicionado, bajarte con aire acondicionado, comprar con aire acondicionado, subirte al auto con aire acondicionado e irte con aire acondicionado. Y resulta que Minneapolis tenía en su contexto urbano un montón de tiendas que empezaron a morir producto de los malls que se instalaron en las periferias. Y a uno de los dueños de las tiendas dijo, ¿y por qué no conectamos nuestras tiendas interiormente y lo transformamos en un gran mall? Y resulta que hoy día más de 80 cuadras del centro de Minneapolis están conectadas en su segundo piso con puentes que cruzan las calles, y tú puedes bajarte en cualquier cuadra del centro de Minneapolis y recorrer el centro completo en un interior climatizado. Pero qué genial, eso está muy bueno. Oye, eso no lo sabía. Sí, interesantísimo modelo de ciudad que de alguna forma luchó contra la adversidad y contra aquellas empresas que estaban buscando despoblar el centro de la ciudad. Hoy día el centro de Minneapolis es súper activo, tremendamente activo, asimismo como sus suburbios, pero el centro no murió producto de la instalación de estos moles en los suburbios. Oye, y cuéntame un poco, vamos de nuevo a lo micro, cuéntame lo que estás haciendo tú a través de la Facultad de Arquitectura en la Autónoma con el tema tecnológico, porque antes mencionábamos el MetaLab, que lo he conocido, así que cosas que creo que son, realmente uno no sabe las cosas que se hacen en esta ciudad, uno piensa que acá que estamos atrasados y no están así. Entonces cuéntame un poco cuáles son los proyectos entretenidos en los cuales tú estás metido, ya sea arquitectónicos o no, respecto a la tecnología. Sí. Mira, muy buena la frase que dijiste, que es, uno cree que estamos atrasados, pero parece que no, ¿ya? Nosotros en la facultad creamos dos instancias que tienen como objetivo acercar a nuestros estudiantes de forma temprana a los avances tecnológicos, ¿ya? Quieran tomarlos o no, porque hay gente que no necesariamente se va por el lado tecnológico, hay gente que se va por otro lado, pero a mí lo que me interesa es que nuestros estudiantes que estudian aquí en la Araucanía sepan que existen estas tecnologías y que las van a tener disponibles el día de mañana cuando ejerzan profesionalmente. Que no sean ajenos a ellos, que no crean que es algo de la NASA que tienen que ir a buscar afuera, sino que lo tienen aquí, ahí está. Creamos dos laboratorios, un laboratorio que se llama MATLAB, que es el laboratorio de exploración material, es un laboratorio donde tenemos brazos robóticos, donde tenemos máquinas CNC, donde se puede fabricar lo que tú quieras fabricar en materia de prototipo. Y tenemos otro laboratorio que se llama MetaLab, y el MetaLab está orientado a lo digital. Está orientado a la posibilidad de capturar a través de escáneres el mundo físico y llevarlo al mundo digital, manipularlo y transformarlo en otra cosa y poder visualizarlo a través de lentes de realidad virtual, a través de tu teléfono para poder hacer algún ejercicio de realidad aumentada o cualquier tipo de tecnología que esté orientada a poder visualizar el mundo digital. ¿Ya? Últimamente nos hemos metido también bastante en aplicaciones de inteligencia artificial, principalmente orientadas a los temas de educación, y ahí tenemos algunos ejercicios bien interesantes, por ejemplo el crear una sala interactiva en donde un estudiante de educación pueda ponerse los lentes y actuar como profesor, y resulta que al frente tiene avatares que están entrenados por inteligencia artificial y que frente a los estímulos que el estudiante profesor pueda darle van a reaccionar positiva o negativamente y tienen que mantener la sala bajo control. Algo bien simpático, digamos, pero que está orientado a entregarle al estudiante una experiencia de aprendizaje que le permita entender cuáles son las conductas que van a poder mejorar o hacer un detrimento en la forma en que se enfrenta a las clases. Y hicimos un ejercicio bien
particular que uno como que no lo creería, y esto se aleja un poco de la arquitectura y de la educación, pero tuvimos la visita al MetaLab de el fiscal nacional. Y el fiscal nacional vio las instalaciones que teníamos ahí y dijo, oye, esto podría aplicarse a algún juicio de repente. Y nosotros dijimos, sí, efectivamente podría aplicarse a un juicio. Y ustedes pueden como escanear exactamente lo que... Sí, o sea, ¿podrían escanear una escena del crimen? Dijo. Sí, podríamos perfectamente escanear. Tengo un caso que necesito que resuelva. Y esta cuestión es como CSI. Claro, exacto, sí, como muy de película de ciencia ficción. Película de ciencia ficción, pero nos metimos en un tema que parecía inverosímil, pero nos pidieron a través del abocar, a través de la fiscalía, digamos, como un peritaje de poder levantar una escena del crimen específica y poder recrear casi cinematográficamente con avatares modelados las versiones de los distintos testigos de cómo habían ocurrido los hechos. Es como poner un avatar en un lugar y decir, mira, el avatar se movió para allá, se movió para acá, tal persona estaba maniatada en este lugar, el otro sacó la pistola, el otro hizo no sé qué cosa, y recrear cinematográficamente en el lugar de los hechos, con la casa escaneada, con todo el tema, con el lugar tal cual y como era, con la idea de que el juez en el juicio se pueda poner los lentes y pueda mirar a través de los ojos del testigo y evidenciar si es que los hechos efectivamente pudieron haber ocurrido como lo dijo, ¿no? Eso O sea, una cuestión que uno dice como que esto... Pero eso estamos haciendo aquí en la Araucanía desde el MetaLab de la Universidad Autónoma de Chile. Wow, okay. De verdad que eso, yo encuentro eso, lo que tú acabas de contar, es impresionante porque, como dices tú, ya se sale de la arquitectura, se sale de los modelamientos que uno dice, sino que de verdad estamos, la IA está empezando a percolar así en todas las partes, en la parte legal, en la parte, bueno, uno siempre dice que a veces, muchos dicen que los abogados y los doctores son los primeros que van a quedar fuera. Entonces, ¿tú cómo ves ese riesgo ahora de la IA? Y no estamos hablando el riesgo de que venga Terminator a matarnos, sino que cómo ves tú en el futuro que el respecto al trabajo, por ejemplo, los mismos arquitectos, si tú crees que hay un riesgo de repente que la IA te diseñe algo más rápido o que empiece la población en general a quedar sin trabajo. ¿Cómo ves tú la parte negativa del crecimiento de la IA? Mira, yo creo que una de las cosas que quizás podría generar es como un poco una deshumanización de las relaciones personales. Yo como arquitecto, cuando tengo que hacer un proyecto, me siento con la persona a escuchar cuáles son un poco sus sueños, ¿cierto? Es bonita la arquitectura en ese sentido, porque uno interactúa con otra persona y esa persona te cuenta sus sueños, es lo que quiere hacer, ¿ya? Lo que quiere levantar, sus aspiraciones. Obviamente hay restricciones de presupuesto, hay restricciones de distintos ámbitos, digamos, normativas, urbanísticas, lo que sea, para hacer lo que se quiere hacer. Pero uno está construyendo un sueño, ¿ya? ¿Y por qué esa persona requiere un arquitecto? La persona requiere un arquitecto porque necesita que alguien que tenga un cierto grado de conocimiento técnico interprete, ¿cierto?, lo que él quiere y lo transforme en algo coherente con ciertas normas y ciertas reglas. La inteligencia artificial hoy día está lejos de poder hacer eso. Lejos, o sea, realmente lejos. Para que la inteligencia artificial reemplace a un arquitecto, el cliente tendría que tener exactamente claro lo que quiere hacer. Y eso nunca lo tiene claro. Porque en el fondo tendría que ser capaz de escribir el prompt, ¿cierto?, claro. Sí. Exacto, para que la inteligencia artificial desarrolle lo que quiere desarrollar. Sí. Entonces, hoy día yo veo la inteligencia artificial como un asistente. En todo ámbito, no solamente en la arquitectura, sino que en la parte legal, en la parte médica, en periodismo, en lo que sea. Alguien que te ayuda a redactar mejor un texto, alguien que te ayuda a resolver mejor un programa arquitectónico, o más que resolverlo, a darte 50 alternativas de resolución del mismo programa arquitectónico en el mismo lugar, que a uno le tomaría, no sé, 2 semanas desarrollar, la inteligencia artificial te lo desarrolla en 5 minutos, o menos. Entonces, uno gana tiempo, ¿ya? Quizás disminuye en profundidad la relación, pero esa relación es la que tenemos que mantener
entre seres humanos y utilizar la inteligencia artificial como un asistente, como un medio que facilite de alguna forma el desarrollo de ciertos procesos. Porque como yo entiendo la inteligencia artificial y de acuerdo a lo que he investigado, digamos, y lo que he buscado, hoy día la inteligencia artificial tiene una forma, una manera, digamos, de procesar información que está basada en probabilidad, es pura matemática, básicamente, ¿no? Claro. La inteligencia artificial no entiende realmente lo que arroja como resultado, no entiende la pregunta que le estás haciendo, lo que ve es en base a un entrenamiento, una cierta función de respuesta, y esa función de respuesta te arroja el resultado más probable que tú estás buscando. Y eso se complementa muy bien con las capacidades humanas que tenemos de empatizar, de poder lograr entender a fondo lo que la otra persona está buscando. Difícilmente una inteligencia artificial va a poder reemplazar al médico en el corto plazo, porque el médico va a ser capaz de interpretar lo que la inteligencia artificial arroja como resultado y entregárselo al paciente de una forma que el paciente realmente lo pueda entender, lo pueda canalizar, lo pueda procesar. Oye, y bueno, obviamente que es un tema súper hoy día en boga, el tema de la inteligencia artificial, lo bueno y lo malo, pero siendo más así como tú que estás metido en la academia y también, bueno, también en el mundo político, el resto de la gente está hablando de esto cuando tú le cuentas tu proyecto, esto que acabas de contar de la realidad virtual de la escena del crimen, que lo encuentro espectacular. La gente, cuando tú le cuentas esto, ¿qué opina? Así como que es una locura, es un chiche, es algo como anecdótico, o hay un sentimiento de que esto es el futuro. ¿Así? Mira, yo creo que hay harta reticencia. Hay harta gente que es muy reticente a poder incorporar dentro de su cotidiano herramientas de inteligencia artificial o herramientas de realidad virtual, digamos, porque lo ven como algo negativo, lo ven como algo que básicamente no les va a aportar a su ser. Es comprensible esa reacción, pero por otro lado es una realidad que nos va a pasar por encima, querámoslo o no. Entonces hay mucha gente que quizás puede mantenerse en esta posición de reticente, de decir, mira, no, esto no es para mí, digamos, pero asimismo como ocurrió con la computación en su momento, asimismo como ocurrió con la revolución industrial hace mucho tiempo atrás, donde la gente, digamos, empezó a perder los oficios producto de que las máquinas empezaron a hacer todo más rápido que lo que podían hacer ellos y que incluso de mejor forma. Esto es una realidad que se nos viene, hay que saber asimilarla, saber capturarla, saber incorporarla de buena manera, sin perder obviamente la esencia de lo que queremos ser. Pero creo yo que la peor posición en donde podemos estar es negarnos, es como el negacionismo de decir, no, esto, ¿sabéis qué? Esto no es para mí, porque al no entenderlo, al ni siquiera darle un espacio para el entendimiento, lo que hacemos es quedarnos absolutamente fuera de las posibilidades que esta tecnología nos entrega. Y esta tecnología podría entregarnos posibilidades que nos permitan tener más tiempo, efectivamente, para aquellas cosas que son más importantes, para tener más tiempo para reflexionar, tener más tiempo para entender las cosas más en profundidad, para conversar, como la conversación que estamos teniendo hoy día. Porque todas aquellas tareas más tediosas, todas aquellas tareas más repetitivas, podemos de alguna forma delegarlas en estos asistentes que hoy día son las aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, después de todo hemos paseado por varias cosas, por lo urbano, hemos pasado por la arquitectura, por la IA también, así que el tema, y finalmente dejamos para el final siempre el tema de la política, porque tú finalmente igual hace un par de años empezaste a incursionar ya fuertemente. Dentro de lo que yo recuerdo, este es mi recuerdo tuyo, me refiero de político, es cuando tuviste una primaria, es decir, en particular en ese entonces la que había sido la concejala más votada, Carmen Solange, es decir, que por lo menos para mí, fue una sorpresa esa cosa, y creo que me cuenta un poco cómo viviste tú esa primaria, que fue, porque uno, bueno, como toda primaria, uno tiene que estar metido en la política para darse cuenta de ello. Pero creo que ahí hay un hito bien importante. Entonces, sí, mira, es
Es interesante, a mí siempre me ha gustado la política. Creo que la política, o sea, creo que hacemos política siempre. Hoy día estamos haciendo política, digamos, Claro, y sí. estamos quizás encontrando puntos en común y puntos de discrepancia. Y la política se hace llegando a acuerdos, digamos. Y esos acuerdos pueden ser en la reunión de curso de los apoderados, digamos, pueden ser en la agenda de investigación de una facultad. Y pueden ser en materias que nos involucran a todos a nivel país o a nivel internacional. Entonces, la política la estamos haciendo siempre. Y por eso mismo me interesa la política. Ahora, hay distintas formas de política. Y en algún momento se dio la oportunidad de participar en una primaria de Chile Vamos para poder ser candidato a la alcaldía de Temuco. ¿Y por qué me interesó eso? Digamos? Me interesó porque me interesa el municipio. Yo dije hace poco que los alcaldes tienen poco poder de gestión, ¿ya? Pero sí tienen harto poder de convencimiento, digamos. Uno si aprieta las teclas adecuadas, si un alcalde hace bien la pega, puede realmente transformar una ciudad. Puede transformar una ciudad de forma positiva o la puede transformar de forma negativa si es que hace mal la pega. Entonces, la alcaldía es un espacio de mucha gestión, de un lugar donde si uno tiene una agenda interesante y quiere sacar adelante esa agenda, realmente puede hacer cambios relevantes. Entonces, en algún momento me lo ofrecieron y me pareció que era interesante participar. Estamos en la mitad de la pandemia. O sea, de hecho, la campaña para primaria fue una campaña que se hizo prácticamente de forma virtual, reuniones por Zoom, con juntas de vecinos, con dirigentes, preguntándome quién era yo porque no me conocían, pero logramos llegar a una gran cantidad de personas que nos permitió ganar la primaria finalmente. Yo diría que tanto por éxitos nuestros, del equipo que me ayudó a llegar a ese lugar, pero también por algunos errores de nuestros competidores que en los momentos inadecuados quizás dijeron lo inadecuado y eso hace perder o ganar una elección. Y después me tocó competir contra Roberto Neira y contra otros candidatos en la elección ya hecha y derecha. Y fue un momento político del país muy extraño, digamos. Coincidió esa elección de alcaldes y concejales con la elección de los constituyentes, se llamaba en ese momento. Verdad que eran como 4 o 5 votos, era una cosa así. Efectivamente, era una cosa sí. de loco. Sí. Y veníamos de haber de un 78% de apruebo. No sé si te acuerdas de ese momento político del país. Ese momento medio esquizofrénico del guionista de Chile, que estaba medio con resaco. Sí, y que después como que decidió darle una vuelta de carnero completa, digamos, a la historia. Bueno, me tocó ese momento político, un momento político complejo, pero yo creo que hicimos una buena campaña. Sacamos 27.000 votos, digamos, en un momento donde no había voto obligatorio, lo cual es bastante. Roberto sacó cerca de 30.000 votos, o sea, estuvimos ahí muy cerca, en una campaña que yo la verdad es que la disfruté mucho. En esta última opción, digamos, me pidieron volver a postularme a la alcaldía de Temuco. Pero creo que hay momentos políticos y momentos políticos, y creo que ese no era el momento político para poder hacerlo. No lo descarto hacia adelante, pero me gusta la idea del municipio, me gusta la idea de la gestión. Me ofrecieron también en algún momento una diputación, digamos, o tirarme en otras contiendas políticas, y la verdad es que esa política, una política más de la generación de leyes, de estar en el Parlamento, es algo que no está dentro de mi horizonte cercano, y me gusta la idea de poder participar activamente de una gestión de una ciudad. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy interesante de poder hacer cambios reales.
Yo estoy de acuerdo contigo, eso que a mí igual de repente cuando se me mete por la cabeza todas estas ideas de digo, y si me tiro de diputado, pero después me imagino esas largas sesiones tan fomes cuando todos hablan y que no hacen, y que en realidad nadie se escucha también, creo que no. Sí, estoy de acuerdo contigo que la alcaldía sigue siendo un punto que si tú, aunque sea limitado en su accionar, es donde más se pueden, y donde finalmente tienes contacto con el mundo real, si finalmente ahí donde se aplican en el día a día las cosas reales, así que bueno, por lo que entiendo tus palabras, así está abierta ahí las ganas, están abiertas las puertas para poder trabajar desde una alcaldía. Ese es más o menos lo que me... Una bonita posición. Obviamente siempre hay que encontrar los momentos políticos adecuados, y hoy día estoy muy contento, la verdad, muy, muy feliz en el lugar donde estoy. Creo que estamos haciendo cosas relevantes, cosas trascendentes desde la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente. Me toca ver no solamente Temuco, sino que también Talca y Santiago. Entonces estamos con un proyecto que es más amplio, un proyecto a nivel nacional, que ha sido bastante exitoso, y bueno, quién sabe más adelante cómo se dan las cosas. Digamos, hay distintas formas de hacer política. A mí me gusta la forma de hacer política donde uno se involucra para realmente hacer los cambios que uno cree que son necesarios. La política por el poder, que es yo diría una de las principales formas de política para tener poder básicamente, es algo que no está dentro de mi norte, digamos. Me gusta la idea de la política para hacer cambios, la idea de la política para trabajar con la gente, para transformar culturalmente una realidad que hoy día, en este caso, digamos, sería como una ciudad como Temuco, que creo que es muy interesante para poder hacerlo. Ya, pues, no, estupendo. Sí, yo creo que vamos a ver si este año se viene, el 2025, un año bien de hartas cosas políticas, así que seguramente vamos a estar hablando de política acá. Me encantaría quizá más adelante invitarte también cuando hagamos algún debate. Creo que hay temas que conversar acá, así que, bueno, Daniel, yo creo que ya vamos a ir cerrando, te voy a ir agradeciendo acá. Creo que quedan, como siempre, tantos temas en el tintero, pero en esta primera vuelta en este recién sexto capítulo del podcast, ha sido muy entretenido hablar contigo de los temas tecnológicos, de los temas sociales. Quizá al final lo político fue finalmente un raspadito nomás, pero que da las ganas de dejarlo para más adelante, porque ahí abrimos una ventana que da para rato. Así que bueno, como siempre hacemos en este programa, tenemos acá un regalito. Este es nuestro Gin Klein. Fantástico. Para que lo disfrutes ahora, aprovechando febrero, que me imagino que te irás de vacaciones, así que descansar para lo que se viene este tumultuoso 2025. Así que un gin que lo puedes tomar con gin tonic, se puede tomar solito también, como bajativo, así que para que lo disfrutes. Vamos a disfrutarlo de todas maneras. A mí me encanta el gin. Y además felicitarte, Camilo, por lo que están haciendo aquí. Yo creo que el poder levantar una marca desde la Araucanía, el poder además hacerlo con tanto cariño, con tanta pasión, con una identidad muy propia, que yo creo que es bien interesante aquí. Felicitarte por ello y agradecerte enormemente el regalo y el espacio de conversación, que sí, creo que siempre es muy bueno. Y sin duda, creo que pronto, quizás en marzo, abril, sería muy genial ir a verte con mi equipo al MATLAB y al MetaLab, y vamos a hacer una pequeña nota ahí, porque creo que son las cosas que de verdad la gente a veces no cree que se están haciendo estas cosas acá en la región de la Araucanía. Así que con el último traguito que me queda acá, salud por eso.